Estamos hablando hoy con René González Ewer y el tema que nos convoca es precisamente la intensificación de las agresiones de Estados Unidos contra Cuba desde el bloqueo petrolero de diciembre del año pasado, la orden ejecutiva del 29 de enero y del 1 de mayo. Y además, como corolario de todo esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procesa al general de ejército Raúl Castro Ruz por el derribo de 2 avionetas Hermanos al Rescate en el año 1996, que no era la primera vez que ingresaban al espacio aéreo de Cuba, habiéndose convertidas en reiteradas oportunidades. Fueron derribadas dos avionetas de Hermanos al Rescate. Entonces, con René González Ewer, queremos hablar, perdón, René, por la confusión a veces con el segundo apellido. Precisamente sobre estos temas. Uno, el impacto, las constantes agresiones, la intensificación del bloqueo. Recuerdo que un general en el juicio a los 5, no recuerdo el apellido de este general, dijo: necesita oído y ojos en la Florida, porque allí se organizan todas las acciones terroristas contra la revolución cubana. Allí estuvieron nuestros 5 compañeros, 5 héroes de la República de Cuba, entre ellos René, y precisamente René conociendo desde bien adentro lo que eran las operaciones de Hermanos al Rescate y el rol que cumplía José Basulto en esas operaciones. Así que, hecha esta presentación, René, nuevamente agradecemos tu disposición para conversar con la prensa del Partido Comunista de la Argentina y poder desarrollar y demostrar todas las falacias y las agresiones que el imperio asesino sostiene desde hace tantas décadas contra la revolución cubana y contra el pueblo cubano. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y mi saludo a los otros participantes y bueno, y al público que escucha este programa. Yo pienso que se pudiera comenzar por hablar de Hermanos al Rescate. Claro. El derribo de los aviones que ocurrió el 24 de febrero de 1996 fue el resultado del desarrollo de una operación de guerra de cuarta generación, como se le llama a eso ahora, que comenzó en mayo de 1991 con la pretensión de buscar balseros y cuyos métodos fueron escalando a lo largo de los años hasta que finalmente provocaron que el gobierno cubano tomara la decisión soberana de defender su territorio en el 24 de febrero del 96. Yo me incorporé, Hermanos al Rescate, el día de su inauguración pública. Ellos habían hecho algunos vuelos y habían hecho algunas pruebas y recién llegado yo allá a Estados Unidos, dieron a conocer la fundación de la organización ya como una organización pública. Se hizo una línea de vuelos muy nutrida en el aeropuerto de Miami. Eso fue el 25 de mayo de 1991. Ese día, el fundador de Hermanos al Rescate, su presidente, José Basulto, me invitó a hablar con él. Y bueno, tuve ese honor, por decirlo de alguna forma. Pero Hermanos al Rescate fue fundado por miembros de lo que se llamó en Cuba en los años 60 los tines de infiltración, que fueron personas, grupos creados por la CIA en su guerra para asesinar a la revolución en la cuna y entrenados en sabotaje, guerra psicológica, explosivos, guerrilla, en fin, toda esa parafernalia en la que ellos preparan a las personas cuando quieren emprenderla contra un país. Los tines de infiltración jugaron un papel o pretendieron jugar un papel importante durante la invasión, estableciéndose primero en Cuba, dentro de la población cubana, con el objetivo de coordinar las acciones de la retaguardia con la CIA. Pero bueno, para su desgracia, el gobierno cubano en ese momento, entre otras cosas,
se movió muy rápido e inmovilizó en las ciudades y en la retaguardia del país a todos los elementos contrarrevolucionarios que tenían el potencial de incorporarse de una u otra forma a la invasión o al apoyo, en apoyo de la invasión. Y siendo así que la invasión fracasa, José Basulto, el presidente hermano Rescate, él lanza un último mensaje por radio a la CIA que es muy significativo. Él les dice: gracias por su maldita invasión. Y hecho esto, se refugia en la base de Guantánamo. Después regresa a los Estados Unidos, tiene una temporada en el ejército norteamericano, se gradúa, hace estudios, pero siempre se mantiene en la actividad conspirativa contra la izquierda en Latinoamérica. Después participa en el affair de Irán Contras, todo este esquema que se montó delincuencial en Centroamérica, y finalmente regresa a Miami como lo que era en su vida civil, ¿no? Un constructor, builder, como le dicen en este ambiente, hasta que llegan los años 90. Originalmente el propósito público de Hermano al Rescate, como decía, era recoger balseros. Ya en ese tiempo empezaban a salir los balseros del país y su propósito manifiesto era recoger balseros. Basulto, junto con un grupo de veteranos de Girón, miembros de los tines de filtración y demás, organiza esa actividad. Ese día salimos a volar muchos aviones, el primer día, el día inaugural, y después poco a poco fue recortando la membresía de la organización hasta quedarse con un grupo de gente, digamos, más, yo diría, más manejable. Había muchos egos en esos primeros días, muchas personas que todos consideraban que tenían derecho por su propia historia contrarrevolucionaria a opinar y a dirigir, etcétera. Y Basulto tuvo la idea de irlos eliminando poco a poco de la organización hasta que se quedó con otro miembro de los tines de infiltración, Billy Chus, como su lugarteniente, y después se incorporó otro elemento que estaba muy vinculado a la fundación y que se llamaba Arnaldo Iglesias. En un inicio, las actividades de Hermano Rescate efectivamente fueron salvar balseros, y eso provocó que muchas personas donaran, porque bueno, se hacía mucha propaganda, mucha promoción de las actividades, se hacían telemaratones, cuando aparecían balseros salían en todos lados, y realmente esta operación de salvar balseros concitó mucha simpatía y convirtió a Basulto en un personaje popular dentro de Miami, más allá de lo que él era conocido por sus otras actividades. Pero al mismo tiempo, Basulto siempre aspiró, y en esto hay que darle mérito por lo brillante de la idea, a que a través de Hermano Rescate él podría ir avanzando otros propósitos vinculados a lo que él veía como el deterioro de la situación cubana y su subsecuente explosión. O sea, él y este grupito de personas que hacían el núcleo duro de la organización siempre estuvieron planificando insertarse dentro de la realidad cubana para ser protagonistas en caso de que sucediera lo que ellos siempre han aspirado, en una caída del régimen, una crisis que desembocara en una situación de violencia dentro de la isla. Y a esos efectos, ellos siempre fueron, como se dice en Cuba, subiendo la parada poco a poco e incrementando o incorporando otras actividades que no tenían nada que ver con los balseros. Yo recuerdo en aquel primer vuelo que hice con Basulto, que cuando regresamos él me invitó a almorzar. Y su principal interés consistía en que yo le informara sobre el estado moral de Cuba, la población cubana, en qué moral se sentía la población en ese momento, qué posibilidades había de que las Fuerzas Armadas cubanas eventualmente tomaran las armas o tomaran posición contra los hermanos Castro, como le llamaban ellos. O sea, él siempre, además de buscar balseros, trató de monitorear la situación dentro de Cuba para poder, en la medida de lo posible, ir insertando la organización dentro de esa situación, utilizando el grupo de Hermanos al Rescate. Yo recuerdo que el primer indicio
que yo conocí, creo que inclusive que conoció Cuba en relación con otras actividades, fue una ocasión, esto fue en agosto del 92, ya Hermano Rescate tenía 2 años y unos meses, no, entonces, perdón, tenía 1 año y unos meses. O sea, porque empezó en mayo del 91 y esto fue en agosto del 92. Yo recuerdo que él me consultó con un mapa de la red eléctrica cubana para explorar la posibilidad de que se pudiera aterrizar en un avión como los que ellos utilizan, un avión ligero, y poner explosivos en algunas torres de alta tensión, de modo que se cortara el sistema eléctrico, ¿no? La red eléctrica del país. O sea, que ellos iban, en la medida en que la situación se iba deteriorando en el país, ellos iban tratando de incorporarse a esos eventos, tal y como está haciendo ahora el gobierno norteamericano, haciéndola peor a través de estas actividades. Esa actividad finalmente no se dio, o ellos no encontraron las posibilidades, o no estuvieron convencidos de su éxito, en fin, no se dio, pero él siguió acompañando la situación cubana y ajustando sus métodos y sus propósitos a esa situación. Y en el año 93-94 se pasa a otra fase, que es la vinculación con las Fuerzas Armadas cubanas, ya directamente a través de algunos de sectores. Y en este contexto, José Basulto hace intentos por comprar algunos aviones de estos que se venden en el mercado cuando ya son dados de baja de las fuerzas aéreas de los países que los utilizaron. En este caso estamos hablando de un L-39 y un MiG-23, que son aviones de entrenamiento militar y de combate. Él hace algunos intentos, explora la posibilidad de comprar aviones de este tipo, porque bueno, ya en ese momento era hasta concebible la posibilidad de que algunos militares del sector pudieran eventualmente operarlo desde allá. Y se va escalando todavía un poco más esta situación. Hasta que en el año 94, en abril, él toma la decisión de hacer, junto con este grupo, la CANCO, la primera gran y publicitada incursión dentro de La Habana. La hicimos el 17 de abril, paradójicamente, conmemorando Bahía de Cochino. No sé qué tenían que conmemorar ellos, pero bueno, se les ocurrió hacer eso. Ese día entramos a las aguas territoriales de Cuba, volamos a unas 2 o 3 millas del malecón de La Habana, lanzando bengalas, granadas de humo y haciendo un espectáculo frente a La Habana. Y en ese momento se inauguró lo que vendría siendo el esquema de la payasería. O sea, quién venía y hacía más payasadas a Cuba para después regresar a Miami y ser el héroe del día. Ahí se sumó la prensa local de Miami, se sumaron los políticos y poco a poco se fue creando este ambiente de incursiones constantes dentro de aguas cubanas, algunas muy sonadas como la del 15 de julio del 95, en noviembre del 95, en fin, otra por Guantánamo cuando fueron allá, hasta que finalmente se produjo el derribo de los aviones. Pero antes del derribo hubo otro esquema que no es muy conocido por parte de Hermano Rescate, que ya para ese momento, para su desgracia, había incorporado a Juan Pablo Roque, otro infiltrado que estaba allá, a ese núcleo duro de la organización por sus condiciones de militar cubano. Y ellos estuvieron haciendo unas pruebas de unas armas antipersonales para ser lanzadas sobre Cuba o introducidas en el país en caso de que se produjeran, digamos, motines, hechos violentos, como por ejemplo manifestaciones como la del 11 de julio del 21 y ese tipo de cosas, de modo que esas armas utilizadas en manos de los amotinados, de las personas que están protestando contra la policía, crearía una situación humanitaria terrible dentro del país y eventualmente, porque esto es lo que siempre ha estado dentro de sus cálculos, implicaría la intervención de Estados Unidos en Cuba. Expliqué todo esto para que se entienda cuál es la evolución que llevó desde la fundación de una organización supuestamente humanitaria al derribo de uno de dos de sus aviones en el año 96.